y gracias por continuar con nosotros en Sin Censura y todos los canales que seguimos. Y mire, hoy por primera vez tengo privilegio de conocer en persona, ya lo conocía, lo leo, estábamos platicando atrás de las cámaras, estábamos platicando hace unos momentos, a Zósimo Camacho, que lo tenemos en la mesa de investigación de la Alianza contra Líneas Sin Censura, estaba platicando, lo leo como desde 2005 y él empezó en 2002, claro, yo soy mucho más viejo, bueno, él es joven, yo soy viejo, así que me da de veras un placer presentarles a Zósimo Camacho y hoy tenemos un par de temas para analizar. Este jueves 9 de noviembre, rápido se nos va el tiempo, pero Zósimo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conocerte en persona. Maestro Francisco Cruz, también es un gusto platicar siempre contigo. Ya, en efecto, nos habíamos podido contactar vía Zoom, etcétera, o por estas plataformas, pero hoy que también, pues ya, es en persona, la verdad es de que también lo disfruto mucho. No, hombre, muchas gracias, Zósimo. Y mire, para usted, antes con Zósimo podemos platicar 50,000 aventuras porque pues tenemos metidos en el periodismo, respiramos, comemos y soñamos, yo creo que haciendo notas, reportajes, lo que sea de información, pero hoy tenemos un tema que es bien importante. Bueno, como siempre, con Zósimo, la verdad es un reportero de investigación de siempre. Tenemos un tema que es importante, los juicios de amparo por la prohibición o contra la prohibición de glisofato. ¿Qué es el glisofato? Un herbicida en esencia, es un químico que como dicen los especialistas, de uso de muy amplio espectro para eliminar hierbas, arbustos, cosas, pero que se ha convertido en un peligro, es cancerígeno, entre otros, y Zósimo nos va a platicar qué significan estos amparos. Es bueno, es malo, el glisofato se ha convertido, aunque no es de pronto como un tema muy sexy, se ha convertido en un tema peligroso para la salud humana. Así que tenemos aquí a Zósimo. Zósimo, ¿qué significan los amparos? ¿Por qué? ¿Y qué vemos para el futuro? Sí, pues hay un litigio muy intenso en estos momentos entre el Poder Ejecutivo Federal, que tiene la intención de que se sustituyan gradualmente este glifosato, que es conocido en muchas comunidades como el matatodo. El matatodo. Porque en efecto tiene esa característica de que solamente deja viva a la planta que tiene determinados agregados transgénicos. Por eso es por lo que está asociado precisamente la siembra de maíz transgénico con el glifosato. ¿Por qué? Porque generalmente mata todo, menos aquel maíz que tiene determinadas características que se le adicionaron de manera transgénica. Entonces, sí, es muy cómodo para el alto sector empresarial, agropecuario del país y de otras partes del mundo, pues utilizarlo, porque sin ningún tipo de miramiento utilizan maíces transgénicos y luego de manera masiva, pues rocían la planta, todo el cultivo con este agroquímico, mata todo y solamente deja crecer a ese tipo de maíz. Entonces, pues sí, para ellos resulta muy cómodo porque no pagan en ningún otro tipo de servicio para desenhierbar, para, pues incluso generar algún tipo de abono orgánico, nada. Con el propio matatodo, que es este glifosato, pues es como entonces, así es como hacen crecer la planta, el maíz. Pero ha tenido muchas repercusiones para nuestro país. Primero porque el sembrar maíz transgénico en México sí, y además de que está prohibido, pues generaría, hay varias contaminaciones de maíz transgénico en varias partes del país. Se ha dicho que por accidente, hay quienes sospechan que es porque las propias empresas lo hacen adrede y ir imponiendo pues el cultivo de maíz transgénico en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la manera como el propio maíz se reproduce, es muy fácil estar contaminando con maíz transgénico a la propia planta. Entonces, ha ocurrido ya que por accidente, entre comillas, se ha sembrado maíz transgénico en varias partes del país y que hay que recordar que México es un centro originario del maíz. Fueron estas poblaciones de lo que hoy conocemos como territorio mexicano las que domesticaron el maíz y las que lo fueron haciendo pues la planta que hoy conocemos, que hoy tenemos, que ya se encuentra por supuesto que en África, en Asia,
en varias partes del mundo, en Australia incluso, etcétera, pues el maíz ha llegado allá, ya tienen variedades de estas localidades, pero su centro de origen es lo que hoy conocemos como el territorio mexicano. Aquí es donde hay la mayor diversidad de esta misma planta y se puede cultivar entonces en la montaña, en la sierra, en la costa, etcétera. Una serie de variedades de maíz que se han ido generando y que, bueno, pues es la base alimenticia de la comida mexicana en términos generales. Pero no solamente es esto, que ya de suyo es un valor cultural y de biodiversidad muy importante, sino que además ahora lo que se está viendo con este glifosato es que en un principio se decía tiene características cancerígenas, es decir, que con otro tipo de contextos pudiera provocar cáncer en la propia población que está expuesta a este glifosato. Después ahora lo que se ha estado señalando es que no solamente es cancerígeno, sino carcinógeno, es decir, que de manera que hay una relación directa entre el desarrollo del cáncer y la exposición a este glifosato. Entonces, en este sentido, el propio gobierno de la República, desde el inicio del actual gobierno, generó una política para tratar de ir reduciendo el uso de glifosato que se usa en México, decíamos como plaguicida y como herbicida, irlo reduciendo y irlo sustituyendo poco a poco por otro tipo de herbicidas de carácter orgánico o incluso químico, pero menos tóxicos que este glifosato. Lo que ha ocurrido es que ha habido una oposición tajante, intensa, del alto sector empresarial, agroempresarial del país y también de las propias transnacionales. Entonces, ha habido una campaña en medios de comunicación para defender el uso del glifosato por parte de estas transnacionales y estos agroempresarios mexicanos, y ha habido en sentido contrario, pues, una intención del gobierno mexicano ya mediante 2 decretos para que paulatinamente se vaya sustituyendo el uso del glifosato. Fíjese nada más, es bien importante, pero además de eso, interesante porque desde 2015, por ejemplo, la OMS documentó que el glifosato era responsable, como dices tú, directo de por lo menos cuatro clases de cáncer: páncreas, riñón, linfático, hepático, y de pronto, como aquí tú dices bien, no podemos hacer nada porque hay un grupo empresarial, además protegido o apoyado por un grupo de periodistas, de comunicadores, para mantener ese trabajo, o el maíz transgénico, y de pronto no le importa a nadie, ¿no? Y es un tema que no sale mucho más allá de personas como tú que trabajan ese tema de tiempo. Sí, en efecto, ya se ha estado señalando, como bien comentas, maestro, se ha estado ya señalando, pues, las características de este glifosato, que incluso ha llevado a que sea prohibido, o por lo menos que no se esté utilizando en varios países del mundo. Sin embargo, en México, pues hay que señalarlo, durante mucho tiempo, pues se le dio prácticamente carta libre al propio, pues en esta fase de intensa del neoliberalismo, en el que prácticamente se le dio carta libre a los agroempresarios, a las transnacionales, pues para que sembraran lo que quisieran. Entonces, hemos visto que han combatido de manera muy intensa estos decretos, los decretos. Son 37 amparos. Es una información que incluso estamos aquí dando a conocer en este espacio porque probablemente se vaya a dar a conocer en la propia conferencia de prensa matutina en un par de semanas. Es información que hemos podido nosotros obtener de la COFEPRIS, de la Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua, e incluso también de la SADED. Es un convenio de documentos que dan cuenta de cómo se encuentra en este momento este litigio que está llevando a cabo el gobierno mexicano con estos grupos empresariales. Y señalar, pues sí, maestro, que son 37 recursos los que ya se han interpuesto. Estos 37 tratan de combatir 2 decretos. El primero, que es el que se publicó el 31 de diciembre de 2020, es el que aglutina ahí 31 de estos recursos, y hay otro decreto publicado ya en este año y que ahí acumula 6 recursos interpuestos por estas transnacionales. Son varias transnacionales, algunas aglutinadas en cámaras,
pero ha causado pues cierta preocupación el caso de 2, porque la mayoría van 16 que han sido ya rechazadas o sobreseídas por el Poder Judicial. Pero hay caso de 2, una interpuesta por Monsanto, 2 de sus filiales de Monsanto, otra por Vilsamex, que también pues han recibido el favor y la protección, dicen, de los propios jueces. Ya han sido combatidas por el propio gobierno federal y está a la espera de que pues haya alguna resolución ya del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la preocupación es que quede sin efectos estos decretos, que ¿qué es lo que ya dicen los decretos? Los decretos ya involucran una serie de acciones para que no de manera tajante, es decir, ya se deje de utilizar el glifosato, pero sí para que haya entonces medidas paulatinas que lleven a que el próximo año se deje de utilizar el glifosato. Entonces, lo que se está buscando de estas empresas es atacar estos decretos porque ya pidieron estos volúmenes de importación y siguen siendo pues masivos. No están acatando lo que dicen los decretos y para eso pues tienen, me imagino que la fe en que el Poder Judicial terminará, entre comillas, dándoles la razón y entonces ellos tienen pues continuar con el negocio como siempre lo han hecho estos grupos y que de ahí la importancia de pues conocer estos 37 recursos de amparo que han interpuesto, decíamos, varias transnacionales, de manera destacada el caso de Bayer Monsanto, pero decíamos, pues no es la única. Mire usted, hay productos que de pronto no conocemos, como Faena, Cacique, que están todo el campo, Nobel, la FAM, Eurosanto, Agroma, el glifosato es de uso como diario, ¿no? Pero además a lo que voy, es que cuando pronuncias o señalas Monsanto, estamos hablando de un monstruo, no es así que digamos, es una productora agroquímica mexicana que está empezando, estamos hablando de un monstruo empresarial, ¿no? De un conglomerado que vive de eso y que tiene miles de millones de dólares para afrontar los juicios que sean. Sí, efectivamente, pues es una de las líderes, entre comillas, de la industria de los alimentos en el mundo. No digamos en México, en Estados Unidos, en el mundo. Y recordar que, bueno, pues está fusionada hoy con Bayer y que pues son precisamente el mayor conglomerado de este tipo de industrias y que, bueno, pues uno podría decir, bueno, pues estas industrias generalmente se han dedicado más a la comercialización de, pues sí, incluso de la comida chatarra también. ¿Por qué tienen que estar haciendo ellas con el glifosato? ¿Qué tienen ellas que estar haciendo con el campo mexicano? Pues es que resulta que, decíamos, con ellos, dentro de la propia cadena productiva de los alimentos, para ellos están ya incluso controlando la propia siembra. Entonces, en ese sentido, decíamos, ellos no tienen ninguna responsabilidad con el campo mexicano, con la salud de los mexicanos. Ellos están pues prácticamente atendiendo a los intereses, a que no baje la tasa de ganancia que ellos adquieren precisamente por la comercialización de este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, es que vemos pues a Monsanto totalmente metida, litigando en México el uso de maíz transgénico, porque eso va aparejado, pues va unido con el uso del propio glifosato. Y decíamos, esto ha generado ya incluso pues hasta controversias de carácter económico, pero internacional, es decir, por ejemplo, México, Estados Unidos, donde México pues ha dicho, tenemos un plazo para dejar de utilizar el glifosato y Estados Unidos también se opone. ¿Se opone por qué? Pues porque defiende a las propias industrias, a sus propios intereses en este sentido y pues ellos para nada están pensando ni en la salud de la población, ni tampoco en lo que comentábamos hace un instante y que tiene que ver con la propia biodiversidad del campo mexicano, que decíamos, esta biodiversidad pues no solamente es una ventaja, es al mismo tiempo una responsabilidad. Imaginemos que en algún momento solo exista este tipo de maíz transgénico, de entrada tienen dueño, de entrada tienen patente. Entonces, mientras que la amplia diversidad de las semillas desarrolladas en México durante cientos de años por comunidades indígenas o incluso miles de años, comunidades indígenas, pues no solamente tienen esa diversidad
para, podríamos decir, ser sembrados estos maíces, ya lo comentábamos, en la montaña, en lugares que requieren de muy poco, probablemente, trabajo de abono, pero en otros donde prácticamente en la piedra desnuda hacen crecer el propio maíz, pues son gracias a las características del propio maíz. El maíz que se siembra, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, el maíz que se siembra en la montaña de Guerrero, el que se siembra incluso aquí, lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, toda esta parte del sur llena de comunidades y pueblos originarios que también tienen sus propias semillas, ya no digamos lo que ocurre en Morelos, en cualquier parte del país, pues se siembra precisamente este maíz conocido con tantos nombres como tantas lenguas indígenas hay en este país. Entonces, es una riqueza también cultural que incluso México, por un asunto de seguridad nacional, tendría que estar defendiendo. Pero además, Sósimo, de esto que dices tú, si no defendemos al maíz criollo que tenemos y todas sus variedades en un país que es el país del maíz, ¿no? Pero también sé que afecta a cultivos del glifosato, afecta también a cultivos del mismo maíz, a trigo, cebada, avena. Si el uso indiscriminado de este químico, pues puede acabar con otros cultivos que son históricos también para nosotros, ¿no? Y que tiene acceso la clase baja de este país o la clase campesina, papa, lenteja, garbanzo, porque el glifosato solo va a permitir la crianza y el cultivo del maíz transgénico, ¿no? Sí, genéticamente modificado, y bien lo comentabas, maestro, porque sí, termina primero por agredir a cualquier otro tipo de planta. Por eso le decíamos el matatodo, sea maíz, sea trigo, incluso a otros seres vivos como las abejas. Entonces, es una cadena de destrucción de la naturaleza, que viene acompañada de este tipo de agroquímico. Decíamos, atenta contra la salud de las personas, y atenta también contra la propia vida, más allá de las personas, la vida humana, sino con todo el ciclo. Entonces, creo que es importante, pues, estar al pendiente de este litigio que está llevando a cabo el propio gobierno mexicano. Yo podría comentar de manera rápida quiénes son los que están litigando en contra de la prohibición de este glifosato, que decíamos ni siquiera es tajante, es estar buscándole una sustitución paulatina, pues ni eso quieren. ¿Quiénes son? Está la comercializadora mayorista del Golfo, el Gibel, esta empresa tan muy importante allá en Yucatán, en toda la península, el Tentemoso, que es del mismo grupo, Proteínas y Oleicos, SADCB, Belcimex, esta que recibió ya un amparo en su favor y que está siendo atacado, Agricultores y Ganaderos de Querétaro, promotora de productos y mercados mexicanos, Agricultura Nacional, SADCB, Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Molinos Peninsulares, Grupo Porcícola Mexicano, Comité Estatal Sistema Producto Trigo Nuevo León, Cámara Nacional del Maíz Industrializado, Consejo Nacional Agropecuario, Caimanes Loma Larga, Comercializadora Agrorama, Unificación Nacional Porcina, GIF Agro, Monsanto Comercial, Forrajera El Ranchito, Unión Nacional de Avicultores, Agroindustrial de Laurel, también está Agromaiza, Polaquimia, Olsin, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, Almidones Mexicanos, la Asociación Mexicana de Productores de Carne y también otra vez Belcimex, entre otras. Son, cuando hablamos del Consejo Nacional Agropecuario, pues decimos solamente Consejo Nacional Agropecuario, pero aquí detrás están muchas otras, como incluso de carácter transnacional, como la propia Kellogg's. Entonces, pues sí, son estos grandes agroempresarios los que se están oponiendo a esta política del Estado mexicano que pues tiene bases de carácter científico para oponerse al propio uso del glifosato, y es que habría que señalarlo, muchas de estas empresas con matriz en Europa, pues ni siquiera allá utilizan el glifosato. ¿Por qué tenemos que estarlo utilizando nosotros aquí? Sí, y mira, cuando hablamos de eso, decías, de pronto como que se nos hacen ajenas, ¿no? No hablamos del tema porque se nos hacen ajenas esas empresas que dicen, pero en el campo se usa mucho, hay documentación, ¿va? De que
el mercado de agroquímicos en México llega a casi 20,000 millones de pesos por año, ¿no? Y de que el uso, el plaguicida es el insumo de mayor valor en la producción agropecuaria, así que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Claro, no. Y de hecho, ¿qué es lo que se ha estado proponiendo del lado mexicano? No dice, no es de que no uses ningún plaguicida, pues entendemos que se tiene que utilizar. El asunto es qué tipo de plaguicida utilizas. Y no podemos superponer o sobreponer el interés comercial de determinadas empresas sobre la salud de toda una población. ¿Quién en México no consume maíz de entrada? Y también habría que señalar algo. El maíz que mayormente se está produciendo, pues es maíz de este tipo, porque durante mucho tiempo se abandonó el campo mexicano, apenas empieza a recuperarse, en cierta medida, creo que de manera, con muchas dificultades y luego incluso después de la propia pandemia, etcétera, empieza a recuperarse el campo mexicano, aquel de las comunidades indígenas, de las comunidades mestizas campesinas, que, bueno, pues durante mucho tiempo fueron estas comunidades las que alimentaron a la totalidad de la población mexicana y que incluso alcanzaba para exportar. Recordar que México era autosuficiente en materia de maíz durante mucho tiempo y que no solamente había esa autosuficiencia, sino que además alcanzaba para exportar maíz. ¿Qué ocurrió con este periodo neoliberal? De entrada a México, pues el campo se depauperó más y lo que ocurrió fue que México dejó de ser autosuficiente del maíz y empezó a depender del maíz que se produce en Estados Unidos o incluso en otras latitudes como algunos países incluso de América del Sur. Impresionante, pero eso empezó a ocurrir con México. Entonces, dependemos todavía mucho de este maíz que se produce a gran escala, que utiliza este tipo de agroquímicos y dejamos de producir el maíz de las comunidades indígenas, el de las comunidades campesinas, mestizas, que además pues está libre en términos generales, porque también ya se utiliza, pero en términos generales está libre de este tipo de agroquímicos. Entonces, el proyecto, son dos proyectos que se ven en el campo, pues aquí sí contrapuestos, porque el proyecto que se está viendo de tratar de impulsar mediante las comunidades campesinas, el que regresen a producir las propias tierras con este tipo de plaguicidas orgánicos, con incluso la posibilidad de que se utilicen químicos, pero no tan agresivos como el glifosato, pues frente a este otro proyecto, el que tiene que ver con estos grandes empresarios del agro en México, y decíamos transnacionales, que ellos, bueno, pues ellos siembran hectáreas, miles incluso de hectáreas, de monocultivo, es decir, solamente un tipo de planta es la que siembran. Eso empobrece la propia tierra al mediano plazo. Es decir, es un modelo que de momento parece resolver un problema de, a ver, aquí está la planta y aquí está para que se pueda consumir. Pero en realidad, en el mediano plazo, pues genera ya problemas de incluso hacer producir la propia tierra. Hay muchos lugares de este país y de el mundo con tierras ya poco fértiles y a las que cada vez les cuesta más trabajo hacer producir porque las hacen dependientes de este tipo de agroquímicos. Entonces, sí, son dos modelos contrapuestos en el campo mexicano que se están expresando ya en litigios en el Poder Judicial de la Federación. Y fíjese nada más lo importante que dice Sósimo, cuando hablamos de depauperar el campo, eso inicia justamente con Carlos Salinas de Gortari, cuando hacen una serie de reformas a la Constitución para que se pueda privatizar el ejido. ¿Y quiénes tienen dinero para comprar el ejido? Pues los grandes terratenientes o las grandes empresas, los oligarcas, pero al mismo tiempo no se apoya a los campesinos que teníamos, así que depauperamos el campo, dejamos de producir, dejamos de ser autosuficientes en algunos alimentos. Hoy recuperarlo es muy difícil, pero la pregunta a la que voy, Sósimo, con todo esto que venimos arrastrando tienes tu razón, desde el neoliberalismo con Salinas, 88-94, con el poder judicial que tenemos, que lo tenemos hoy todos los días ahí en el ojo del huracán, ¿no? Con ese poder judicial, ¿qué futuro le ves tú
a los amparos como los de Monsanto y todas estas empresas pues que tienen su proyecto de desarrollo, que no es el proyecto de desarrollo de México, ¿no? Claro, lo veo muy, muy complicado porque si bien 16 de todos estos 37, 16 ya han sido desechados y de manera firme por el Poder Judicial, por algún tribunal, por algún juzgado. 16 ya han sido desechados o sobreseídos, incluso en algunos ya se ordenó el archivo y la destrucción de este expediente. Casos cerrados. Sí, casos ya cerrados, 16. Es decir, pues quedan vigentes pues alrededor de 20 y que preocupan porque pues en dos casos ya jueces se han atrevido a darle la razón a Monsanto y a Belcimex y se han atrevido a darle esta razón y obviamente está siendo esto combatido por el gobierno mexicano, pero no sabemos en qué punto de tantos juicios que en cascada que han estado pues interponiendo y que no acaban, digamos, son 37, yo habré hecho un reportaje previo sobre esto hace poco más de un año y pues eran alrededor de 21. Hoy ya podemos dar esta cifra de 37 y que todo indica seguirán acumulándose. Y está también el propio gobierno mexicano, todas estas secretarías en lucha contra el tiempo, porque también uno de los decretos, el segundo decreto, señala como marzo del año próximo, cuando ya debe de haber avances concretos en la sustitución de este glifosato por otras técnicas y otros plaguicidas orgánicos. En ese sentido, pues realmente se ha avanzado muy poco. Todavía porque hay resistencias. Y bueno, de acuerdo con lo que también hemos podido nosotros observar y platicar, pues hay incluso resistencias al interior de algunas dependencias del Estado mexicano, de las secretarías. Hay algunas resistencias también por la alianza que en su momento han tenido funcionarios con, por ejemplo, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario. Hemos también nosotros ya en su momento publicado precisamente algunas de estas alianzas en su momento del Consejo Nacional Agropecuario con funcionarios de la SADER, y pues pareciera que no todo el gobierno federal está volcado a hacer realidad lo que dicen estos dos decretos. Y mire usted, la verdad es que sí tiene Sósimo razón, son proyectos de país distintos, son propuestas contrapuestas que no le apuestan a nada más que a producir. ¿Y qué vamos a hacer el día que se acabe el campo? Porque son cultivos que eventualmente van a matar a todo el campo, ¿no? Sí, y es que ese es el asunto que a estas empresas pues no les importa. Por eso es importante que no perdamos, digamos, como país, pues el foco de más allá de los gobiernos que estén encabezando, el Poder Ejecutivo, por supuesto, más allá de quién esté, pues sí habría que tener claridad sobre, por lo menos, defender los intereses pues que son nacionales, que son de la propia población y que incluso son asunto que durante mucho tiempo no se consideraba de seguridad nacional. ¿Cómo no considerar un asunto de seguridad nacional la propia alimentación? ¿Con qué nos vamos a alimentar y con qué vamos a producir nuestros propios alimentos? Es que en estos proyectos contrapuestos, pues estos neoliberales lo que señalaban era, pues México no necesita, decían ellos, producir, se puede comprar al extranjero, podemos nosotros comprarle a Estados Unidos maíz muy barato, podemos comprarle nosotros también trigo o arroz a Asia muy barato, decían ellos, pero aquí el problema es de que pues finalmente ellos nos venden lo que quieren. Estados Unidos tiene hoy este litigio que se relaciona con eso también el glifosato, porque Estados Unidos ha empezado a llamar a paneles en el marco del tratado, de Tratado de Libre Comercio, y está totalmente relacionado, porque Estados Unidos dice que no hay ningún problema en que se siga utilizando el glifosato y por lo tanto el maíz transgénico. Pero es que, ojo, Estados Unidos, en términos generales, su sociedad no consume maíz. Todo el maíz que ellos producen es maíz forrajero. Entonces, en ese sentido, quieren que nosotros también les compremos ese maíz, incluso hasta para consumo humano. Cuando decíamos, pues México no tendría esta necesidad. Si nosotros hacemos producir el campo, reactivamos el campo mexicano, pues estaremos teniendo
la posibilidad de consumir, uno, lo que el país produce, generar otra economía interna y también tener acceso a alimentos sanos que no dañen en el mediano o incluso en el corto plazo, pues con algo tan severo, tan grave como es el cáncer. Me parece que tan solo con la mera sospecha científica, pero sospecha, que hubiera de que estamos consumiendo algo que a la propia población le puede producir cáncer, pues sin más ni más se suspende, hasta que no hubiera entonces algún tipo de estudios que lo confirmaran o lo rechazaran. Pero aquí el asunto es de que es al revés, durante mucho tiempo se asumió al revés, sigamos sembrando y después vemos si es que sí o no causaban cáncer. Creo que de entrada hay evidencias científicas claras, sólidas, de que hay una relación entre la exposición y el consumo de glifosato con el desarrollo de esta enfermedad, es decir, del cáncer. Si hay esta evidencia que han considerado ya científicos de manera sólida, lo que se tendría que hacer es suspendemos el uso del glifosato, hacemos los estudios correspondientes y finalmente, pues vemos, hay una determinación. Y aquí se está haciendo al revés. ¿Qué acaso no es jugar con la propia salud, pues de cuántos millones de personas son los que consumen maíz? Todos prácticamente, ¿no, Sósimo? Somos el país del maíz, por favor, pero además, mira, algo bien importante que dices antes de que cambiemos de tema, porque sí, los neoliberales querían que consumiéramos otras cosas de otros países, todo, pero tampoco nos hicieron un país industrial. ¿Sí? No somos una potencia industrial, no somos una potencia que desarrolle tecnología, por ejemplo, nada. Así que ni somos una cosa, ni tenemos poder para seguir comprando fuera, ni tenemos poder para comprar dentro, ni para producir más, ¿no? O sea, crearon un desarrollo muy, pues muy hacia afuera o muy hacia ellos, ¿no? Pero mira, yo sé que puedo platicar contigo del campo mexicano mucho tiempo, pero el tiempo nos come siempre, Sósimo, contigo, y tienes otro tema que a mí me encanta también, porque pues son temas que no vamos a seguir de investigación en ningún otro lado, en ninguno. Regularmente, una de las cosas bien interesantes de Contralínea es que trabaja temas que muchas veces a la gente o a los periodistas tradicionales no les importa, ¿no? Les importa sacar una noticia, publicarla y decir, pues ahí vamos, pero son temas de investigación que tú trabajas, que Contralínea trabaja, y en este caso tenemos las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a medidas cautelares para proteger a familias triquis desplazadas por la violencia generada por grupos paramilitares en algunos estados, pero en este especial de familias triquis en Oaxaca que han sido masacradas literalmente, ¿no? Por los grupos paramilitares. Hay informes de que por lo menos 400 triquis han sido asesinados en un número de años, y que esos grupos armados fueron protegidos y alentados por gobiernos históricos del PRI, del PAN, y uno dice del PRI, pues ya se fueron. No, hasta hace muy poco el PRI gobernaba Oaxaca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas medidas cautelares para favorecer, para proteger a la comunidad triqui? Que no es hablar de nada, es una comunidad bastante numerosa y que la tenemos presente en Oaxaca y luego dispersa en algunos estados, Sósimo. Sí, de hecho, el nivel de violencia que ha habido en esta región ha hecho que se hable de una diáspora triqui. Hay triquis en la Ciudad de México, en la ciudad de Oaxaca, hay triquis en el norte de esta república, sí, claro. Es Baja California, hay triquis en Nueva York, comunidades muy amplias de triquis que han salido también por asuntos de pobreza en su momento, pero sobre todo de violencia. Comentarte, maestro, que nuestro primer contacto precisamente con toda esta situación de la cultura triqui, una cultura, una nación que se asume una nación vigorosa, con una cultura muy, muy intensa, su lengua viva, su cultura, sus tradiciones, muy, muy, muy vivas en la región. El primer contacto que tuvimos pues fue pues un hecho que desafortunado, una emboscada a dos compañeros de Contralínea que ocurrió allá por 2010 y que vino precisamente a meternos de lleno a Contralínea lo que estaba ocurriendo. Dos compañeros que habían ido
a cubrir precisamente hechos de violencia contra otros comunicadores. Ellos pues terminan también como comunicadores siendo emboscados junto con toda una caravana humanitaria que se encontraba allá en San Juan, trataba de ingresar a San Juan Copala, y que, bueno, pues ahí perdió la vida Giri Yacola y Betty Cariño, sí, claro. dos defensores de derechos humanos. En esa misma caravana iban compañeros nuestros, que uno herido de bala, David Cilia, la otra compañera reportera, Erika Ramírez. Los dos tuvieron que, huir con rumbo a las montañas, ahí Triquis, porque estaban siendo perseguidos por este grupo paramilitar. Así fue como Contalina entró prácticamente de lleno a lo que estaba ocurriendo en esta comunidad Triqui, y en su momento, pues, ¿qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos en ese momento con una comunidad, una serie de esfuerzos para reclamar autonomía al propio Estado mexicano y reclamar que ellos pudieran gobernarse a sí mismos. Ya habían creado varias instituciones y entonces pues hay una acción de contrainsurgencia, que eso fue lo que ocurrió muy intensa en esta región, con grupos paramilitares que aparecieron para pues acabar con esa idea de autonomía en la región Triqui, la Baja Triqui, particularmente la que tiene como centro ceremonial Ochumá, que le dicen ellos su capital política, San Juan Copala. Entonces, en ese sentido, así fue como ingresamos y empezamos a ver una serie pues de emboscadas, de asesinatos políticos, de asesinatos de líderes. En el caso de Timoteo Alejandro, un líder con mucha autoridad moral entre los propios triques, ejecutado ahí en su propia casa por personas que se hicieron pasar por vendedores de abarrotes, situaciones muy, muy complicadas, y que pues ha venido a generar una serie de desplazados. Los últimos, porque no podemos hablar que sean todos, los últimos desplazados de comunidades ahí en San Juan Copala son los de Tierra Blanca Copala. Fueron desplazados y en ese sentido ya se han emitido dos instrumentos. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde exhorta al Estado mexicano a que garantice el regreso de estas 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala. Sin embargo, pues ya sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, y aunque ha habido esfuerzos del gobierno mexicano de llamar a diálogo, de que haya mesas de negociación, etcétera, pues por una o por otra cosa siempre se caen y no avanzan. Después, otro instrumento, un amparo que se concedió a estas familias para que otra vez el Estado mexicano garantice el regreso seguro de estas familias, y que tampoco se ha cumplido. Pues ahora viene ya a sumarse este tercer instrumento, que es de carácter internacional, porque son medidas ya dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que van en el mismo sentido. El Estado mexicano tiene que garantizar el retorno de estas 144 familias y también tiene que garantizar la seguridad, es decir, que este grupo armado que las desplazó, pues sea, no lo dice cómo, pero todo indica o ser desarmado o que se le obliga a salir de la propia región, pero se trata de un asunto que ya ha adquirido carácter internacional, que es el conflicto Triqui. Sí, fíjate, ahora que mencionas a Betty Cariño, en realidad es la cacería de Betty Cariño, ¿no? La fueron a cazar y no, mire, la comunidad Triqui no es cualquier cosa, ninguna comunidad, pero la Triqui, 18,000 en Oaxaca todavía viven, a 15,000 en la región Triqui, y luego se dispersan, tienes tu razón, Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Estados Unidos, sí, han sido obligados a huir o han sido asesinados en su tierra, ¿cierto? Sí, así es, se trata de, a veces, de este tipo de conflictos que no se les da mucha difusión, maestro Francisco, y a veces por un asunto incluso de racismo. Porque no vende, ¿no? Sí, por eso somos sí, clasistas, somos racistas, así y es. olvidamos que en este país hay grupos en Oaxaca, ¿no? Afromexicanos, de amuzgos, chatinos, chinantecos, y no le damos atención. Por eso yo decía, me gusta platicar con Sosimo por muchas cosas, pero esos temas no los toca nadie de investigación, ¿no, Sosimo? Sí, nadie los toca. Y cuántas masacres vimos entre la comunidad Triqui, y prácticamente no se suscita la atención de los medios de comunicación.
y vemos las diferencias. Por ejemplo, ocurre esta masacre muy lamentable que por supuesto condenamos y reprobamos y nos duele, ocurrida, por ejemplo, contra esta comunidad donde se encuentra la familia Levarón. Vemos este tipo de hechos y inmediatamente atraen la atención de los medios. Qué bueno que así sea, porque es una manera de arrojar luz, de buscar que no ocurra. Pero sí vemos la gran diferencia cuando se trata de comunidades indígenas las que están padeciendo también la acción de grupos criminales, paramilitares o del narcotráfico, y prácticamente tienen que sufrir estas agresiones, incluso con el propio silencio de los medios y de la sociedad mexicana en general. Yo recuerdo, maestro, cuando estábamos precisamente ahí en una situación muy complicada, estaba Miguel Vadillo, un compañero, Julio César Hernández, y yo habíamos logrado entrar a San Juan Copala. En la casa que nos habían dado resguardo estaban pues una serie de balaceras contra la propia casa porque sabían que estábamos nosotros ahí. Y cuando escuchábamos incluso las balas o incluso las detonaciones, tenían estos grupos armados paramilitares acceso a Barrett, estos fusiles Barrett calibre 50. De asalto. Sí, escuchábamos las detonaciones y recuerdo que en ese momento voltea Miguel Vadillo y me ve y me dice, bueno, nosotros ya estamos aquí, yo creo que va a llegar la prensa, ¿cuánto tiempo crees que tarde en llegar la prensa? Y recuerdo que yo le dije, pues totalmente desesperanzado, nunca. La prensa no va a llegar, estamos nosotros aquí y ojalá tengamos la oportunidad de salir y de decir a la sociedad mexicana lo que está pasando aquí, pero no creo que venga la prensa. Y en efecto, no ocurrió la prensa. De hecho, la prensa llega a raíz del asesinato de Betty Cariño, de sí, Giri claro, Yacola, sí. y de que nuestros compañeros, Erika Ramírez y David Cilia, se encontraban perdidos y había sido un escándalo decir, hay dos periodistas que no aparecen y que se encontraban en una caravana que fue emboscada y pues son periodistas desaparecidos. Eso fue lo que incluso llamó la atención de algunos medios de comunicación, también internacionales. En cuanto nuestros compañeros aparecieron, se perdió todo. Se perdieron, ya no regresaron, ya nadie tomó el asunto de lo que ocurría en la comunidad triqui. Y señalar algo, esa comunidad triqui de San Juan Copala estaba resistiendo, terminaría siendo ocupada en 2014 por ese grupo paramilitar que hasta la fecha tiene el control ahí, ¿no? de San Juan Copala, y ahora hemos visto que se expande a otras comunidades como Tierra Blanca y provoca entonces el desplazamiento de estas 144 familias. Entonces, es un tema sí muy complejo, y esto sin condenar a los integrantes de las tres organizaciones que están ahí de manera muy sólida, muy importante. Una es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, que es al que se han acogido estas familias desplazadas. Está el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y está la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, la UBISOR. Estos tres grupos, pues la verdad es que nosotros no condenamos a ninguna de las tres en sus bases. Consideramos que hay triquis en las tres organizaciones que están por la paz, que están por el resurgimiento de su cultura en unidad. No condenamos a ninguna base, pero sí sabemos que los liderazgos, pues en algunos liderazgos de estas organizaciones, pues sí están generando este tipo de violencia, o por lo menos son permisivas para la generación de este tipo de emboscadas, de este tipo de grupos armados. Entonces, sí, o sea, consideramos que hay que sacar las manos fuera, me refiero, de grupos de interés, de grupos empresariales, de grupos mineros, de grupos políticos, que sean los propios triquis los que con diálogo yo creo que pueden llegar a un acuerdo y llevar la paz tan anhelada por décadas en esta región. Sí, y mire, es bien importante, pero además, sí, es más, yo digo, es más sexy ir a reportear a Chihuahua, en una comunidad que tiene presencia incluso en Estados Unidos, así que eso pues le va a garantizar notas de 8 en ocasiones, y eso es como muy sexy informativamente hablando, pero no alivia nada porque tenemos en México comunidades a donde viven los triquis, ¿sí? En las sierras Madre Oriental y en la confluencia, ¿no? Y occidental, sí. Así que no tenemos acceso por un lado, pero tampoco por esto, ¿no? Porque no nos hemos preocupado como periodistas y muchos políticos tampoco por ir a conocer esa zona, ¿cierto? Así es, y es que son zonas, pues, en el caso, por ejemplo, de los triquis, los propios triquis no tenían este problema, por lo menos cuando fuimos nosotros del narcotráfico. El problema era de estos grupos paramilitares de carácter político, para tratar de deshacer esta organización ahí de los triquis.
pero ¿con qué nos encontramos? Con la imposibilidad de comunicar en donde incluso estábamos, porque todas estas comunidades, aunque sean habitadas por miles de personas, por cientos de comunidades, no tienen caminos, si no son terregosos, es decir, de terracería, de muy difícil acceso, que es caminos con puentes que se cortan cada temporada de lluvias, no hay acceso de luz eléctrica, no hay tampoco, por supuesto, pues la posibilidad de comunicarse por vía telefónica, no hay servicio de datos, es decir, son comunidades además que sí tienen esas dificultades, decíamos, pues por años de abandono y que no, en efecto, no las volteamos a ver ni como medios de comunicación, ni luego como sociedad en general, a pesar de pues que significan o son parte de esta gran comunidad nacional tan diversa, tan rica en materia cultural, lingüística, musical, etcétera. Entonces, pues generalmente no volteamos a ver, por eso, en términos generales como sociedad, porque son indígenas. Ya decíamos, pues es más fácilmente voltear a ver a lo que ocurre con determinadas comunidades, algunas en el norte del país, pero incluso no todas las del norte. No se voltea a ver a los tarahumaras, por ejemplo, que estén en el norte. Sí. No se voltea a ver a los yoremes, mayos, que están en Sonora y en Sinaloa. Ahora, por esta intención del propio gobierno federal, se está volteando a ver a los yoemes, yaquis, allá en Sonora también, pero ¿cuántas otras quedan invisibilizadas y tienen estos conflictos? Oaxaca, Chiapas, así Guerrero. Es, sí. Pero además, mira, yo quería hacerte otra pregunta porque en ese contexto ha habido mesas de negociaciones, sí, pero nunca se avanza, ¿cierto? De hecho, hace meses que están detenidas, están paradas. Sí, y es algo también muy triste porque pues hay mesas de negociación. Hay que recordar que, de hecho, tuve la oportunidad de plantearle al presidente de la República en una pregunta ya hace tiempo ahí en la conferencia de prensa matutina sobre este conflicto de los triquis que pues en Contralínea se ha estado reporteando y que se estaban sumando, yo le decía al presidente de la República, pues no solamente los desplazados de San Juan Copala, de San Miguel Copala y de otras comunidades, yo le decía, ya en este gobierno se están sumando desplazados de Tierra Blanca Copala, 144 familias. El presidente de la República dijo que se harían esas mesas de negociación y dijo que es un conflicto muy añejo, muy complejo, y dijo, pero si es que se logran en las mesas de negociación llegar a un acuerdo, yo invito que los triquis firmen el acuerdo de paz en Palacio Nacional, que se haga aquí en Palacio Nacional, que vengan los representantes de las organizaciones, de las comunidades, y aquí en Palacio Nacional, porque sería histórico, la región triqui firma en sus diversas expresiones el acuerdo de paz. Y pues sí, han venido y han ido mesas de negociación. Aquí lo que está ocurriendo, maestro Francisco, es que hay actores a los que les interesa seguir alargando este conflicto y cada que ya hay alguna fecha incluso para el retorno de las familias y para la firma ya de este acuerdo de paz, ocurre una emboscada, un hecho de violencia grave, sí, claro, que entonces viene a hacer que alguna de las organizaciones diga, me levanto de la mesa, porque en este momento hay una acción de violencia en la zona y entonces me levanto de la mesa. Aquí ya se ha estado buscando que incluso las propias organizaciones, a pesar de que vengan este tipo de provocaciones, no se levanten de la mesa, porque hay alguien que precisamente está generando estas acciones de violencia para que cada que ya hay a punto de firmar un acuerdo, de que regresen las familias desplazadas, ocurre un hecho de violencia y entonces es un pretexto para que las propias organizaciones se levanten de la negociación. Y decíamos, es un pretexto, no lo decimos porque no valga la pena, digamos, un hecho de violencia, pues hay a veces hasta muertos en esto. Lo que decimos es que hay alguien que de manera intencional genera estos hechos de violencia con el objetivo de reventar las propias mesas de negociación. Y dime una cosa, pero ciertamente hablamos del gobierno federal, pero Salomón Jara tampoco ha tenido así como grandes avances en el gobierno estatal ahora. Teníamos un gobierno priista, hoy tenemos un gobierno morenista, pero tampoco con Salomón Jara se han visto grandes avances, ¿no? No se han visto grandes avances y esto me parece que también tiene que ver, y hay que decirlo, pues con las propias negociaciones al interior de la política allá en Oaxaca. Un actor se convirtió en un actor muy importante electoral, una de las organizaciones triquis. Entonces, en ese sentido, pues el propio gobierno del estado pues no tiene, digamos que una
pues una balanza justa, no tiene, digamos que también empieza a ser juez y parte, porque en el propio gobierno del estado, pues hay elementos de una de las organizaciones triquis en disputa, en conflicto, como parte del mismo gobierno. Eso es lo que también viene a hacer difícil, pues, el mantener el equilibrio, el mantener pues, estas negociaciones para el regreso, el retorno de las familias, y pues eso es parte, decíamos, de cómo a veces, pues, desde fuera de la región triqui, pues, se interviene en un conflicto. Y sí, ciertamente, y mira, otra pregunta, digo, si las recomendaciones internacionales no causan efecto, yo recuerdo que teníamos una de 2022 más o menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco, si nada funciona en esa región. No, es que nada funciona. Bueno, de hecho, podríamos decir, maestro, que en esta región, pues a veces está ausente el propio Estado mexicano en cualquiera de las instituciones que uno diga. Es decir, no hay luego médicos, no hay maestros, etcétera, pero incluso no pueden mantener a raya a estos grupos paramilitares, pues creados desde fuera, pero que a veces asumen una situación de extraterritorialidad de facto, porque pues ellos mismos gobiernan. Cuando ocurre esta emboscada, es para poner el ejemplo de nuestros propios compañeros y un grupo de contralínea trata de ingresar, tratamos de ingresar y inmediatamente la policía ya nos dice, no, es que si ingresan puede haber una emboscada y pues ustedes pueden ser víctimas. Entonces, por la presión social que se empieza a hacer en la Ciudad de México, el escándalo de la muerte muy lamentable de estos dos defensores de derechos humanos, el saber que había periodistas que estaban en calidad de desaparecidos, empieza a generar una presión social importante y entonces el gobierno, entonces, de Enrique Peña Nieto, perdón, todavía de Felipe Calderón, pues envía un grupo de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, etcétera, para tratar de pues acceder a la propia zona. Y de momento vemos que los propios efectivos del ejército se quedan a la entrada de la zona triqui y dicen es que no podemos entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Pues porque hay un grupo paramilitar. Y decíamos, bueno, y entonces, pues si ustedes son supuestamente los garantes de la paz y del ingreso, pues ni ellos pudieron entrar. Finalmente, Contralínea entró con la ayuda de integrantes de las comunidades de manera secreta en la noche, sin el apoyo ya prácticamente de ninguna de las fuerzas de tanto federales como estatales o municipales, sino el apoyo de los propios triquis que más o menos supieron en dónde se encontraban nuestros compañeros y guiaron hacia los lugares en la propia montaña, en el propio monte Triqui, para encontrarlos. Entonces, decíamos, ni siquiera el ejército mexicano en ese tiempo podía ingresar porque estaban estos grupos ahí. Entonces, es importante, digamos, para dimensionar el tipo de conflicto que es el que están padeciendo estas familias triquis ahí. Mire usted, ¿qué es el triqui? Pues una lengua indígena nacional, pues no tenemos oficial, pero tenemos lenguas nacionales, con por lo menos 4 variantes, pero para que vayamos conociendo, no solo de darle datos de los triquis, no, son una comunidad, ya decíamos, a cerca de 30,000 habitantes, pero con todo lo que nos cuenta Sósimo, si no hay garantías para los desplazados, Sósimo, tampoco hay protección para las víctimas que están allí, ¿no? Es que es el gran problema, no están ahí. ¿Cómo dicen? En estas mesas de negociación se llegó a plantear, pues que regresen las familias. Está bien que regresen las familias. Bueno, ¿cómo van a regresar las familias si el grupo sigue? Si el grupo que las desplazó y que las amenazó por no pertenecer a una organización, ahí sigue. Están prácticamente diciéndoles, pues ya sométanse a esa organización, sean parte de esa organización y ya no les van a hacer nada, y también habría que ver el grupo paramilitar. Entonces, el asunto aquí es de que sí, es de fondo, bien comentas, maestro, esta región triqui tiene 3 grandes centros ceremoniales, y de ellos los históricos son 2, es el San Juan Copala, que es de la Triqui Baja, y que ellos mismos tienen una identidad lingüística unitaria. El otro son los de tienes como Chumá o como capital, digamos, en la Triqui Alta,
San Andrés Chicahuastla, esos son otros, y los otros son los de Martín y Tunyoso, que también tienen sus variantes, y los podemos ver incluso diferenciar ya después cuando uno está en esa región. Yo estuve en la región Triqui después de la emboscada a los compañeros, pues haciendo el trabajo de reportaje, o iba y venía, etcétera, pues estuve meses. Entonces tuve la oportunidad de incluso distinguir los propios huipiles, que uno puede ver los rojos de San Juan Copala, los rojo con blanco de San Andrés Chicahuastla, y los blanco con morado de Itunyoso, San Martín Itunyoso. Entonces, uno empieza incluso hasta a distinguirlos, todos ellos, por eso dicen, somos una nación, la nación Triqui, que incluso entre ellos tienen sus variantes, claro, sus variantes lingüísticas que no son políticas. No. Ya las políticas son otras, sí, que tienen las diferencias. Hay 4 variantes lingüísticas, ¿sí? Y como dices tú, pues no hay posibilidades, no hay garantías de un retorno seguro, y yo supongo que hay siempre más y más acciones de violencia, ¿no? Sí, se han ido incrementando de manera desafortunada. Decíamos, la violencia ahí está ya desde hace tiempo, y a veces queda como que latente y disminuye, pero a veces vienen unos periodos de enfrentamientos armados, que esos son, o sea, lo impactante es de que cuando estábamos ahí en San Juan Copala, pues uno veía las propias imágenes de las casas, del Palacio Municipal, totalmente rafagueado, pero hasta casi deshacerlo, las paredes escarapeladas, etcétera, por acción de los propios enfrentamientos armados. Las emboscadas también a los vehículos, pues carreteras pequeñas que no son seguras de transitar, porque no sabes si en algún momento el automóvil del que más va a ser emboscado. Lo que le pasó a Betty Carrillo y esa caravana, ¿no? Esa caravana. Que ya los estaban cazando. Y después ocurrieron otras. Y otras, sí, claro. Y después ocurrieron otras. Entonces, sí, situaciones muy, muy complicadas. Ahora, dices, hay medidas cautelares. Qué bueno que las haya, porque el Estado mexicano va a tener que atenderlas. Y esto es un asunto ya incluso de carácter internacional, porque hay una determinación, y el Estado mexicano, me imagino que entonces lo que hará será llamar de nueva cuenta a mesas de diálogo. Pues ojalá que ahora pues priven, que vayan estas mesas hasta las últimas consecuencias, y que priven el derecho de estas familias vulnerables al retorno, y también pues el desarme de este tipo de grupos, que no puede ser que sigan existiendo, gobernando de facto amplias regiones del propio país. Sósimo, ¿algo que se me haya quedado en la mesa? Pues no, maestro, la verdad es de que están ya estas medidas cautelares. Vamos a ver cómo las recibe el gobierno mexicano, que además es un momento delicado, porque en el caso de Alejandro Encinas, ya no es el subsecretario de Gobernación para atender este tipo de cosas. Alejandro Encinas conocía de este asunto, estuvo en la región, lo encontramos allí alguna vez, precisamente en estas labores de reportajes que estábamos haciendo, él junto con un grupo de legisladores, y trató también en una caravana de ingresar, no se los permitieron, pero digamos, él conocía a los actores, a estas 3 organizaciones las conocía, y dialogaba con ellas. Alejandro Encinas. Hoy está el licenciado Medina, se me olvida ahorita el nombre, quedó en lugar de Alejandro Encinas, que no ha tenido algún tipo de antecedente de tratar este tipo de asuntos. Vamos a ver, le tocará, me imagino, a él convocar a estas mesas de diálogo, pero bueno, ahí está, hay un instrumento ahora de carácter internacional emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tendrá que obligar al Estado mexicano a retomar este asunto, y dicen las propias medidas, a garantizar el retorno seguro de estas 144 familias que fueron desplazadas. Sósimo, sé que podemos seguir platicando, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos Contralínea? Y esto es lo que publica Contralínea. Por favor, sigan a Contralínea. Esto es lo que publica, donde te buscamos. Yo siempre, ya sabes, agradecidísimo de platicar contigo, pero ya nos comió el tiempo. Maestro, pues siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias también por tu generosidad. Y pues sí, a mí me encuentran en Twitter como @Sosimo_Contra, en Facebook como Sosimo Camacho, y en Contralínea, por supuesto, ahí nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea, también en YouTube, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Nuestra página es www.contralinea.com.mx. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana por estas plataformas, de 10 a 12, de lunes a viernes. Tenemos una mesa de análisis, contradebate, lunes, miércoles y viernes en punto de la 1, es de 1
a 2, y también les invitamos a que estén aquí con nosotros en esta alianza informativa contra Línea Sin Censura, que estamos de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, desde las instalaciones y a través de las plataformas de nuestros compañeros de Sin Censura. Y usted, yo le agradezco infinitamente a Sósimo, ya lo sabe, siempre es un placer platicar con él. Usted, por favor, no se nos vaya, tenemos todavía, bueno, este es el espacio, recuerde, de Vicente Serrano, que no esté, no porque no esté, la verdad es porque me daba oportunidad de platicar con todo el mundo, de aprender de personas como Sósimo, de periodistas o políticos que pasan por aquí, que le enseñan a uno. Y no se vaya, por favor, porque tenemos una entrevista con la diputada Brenda Espinosa López sobre todo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados en el marco de la aprobación, ya está aprobado, de la aprobación, discusión y aprobación del presupuesto de la Federación para 2024. Ya sabes que se armó un sainete ahí, 50 horas de discusión, más o menos, poco más de 50 horas, así que no se vaya, por favor, quédese con nosotros un rato más. Muchas gracias.